Bien, la primera clase que corresponde a la introducción, nosotros algo ya estuvimos hablando en nuestro primer encuentro, decíamos que íbamos a plantear algunas cuestiones, algunas líneas teóricas, algunas líneas de pensamiento sobre la modernidad, la contemporaneidad, la posmodernidad y la desmodernización. Sabemos que este es uno de los temas de la primera unidad introductoria. Van a tener los textos de Terren, una ficha de cátedra eh, para poder trabajarlos. La segunda parte de esta introducción tiene que ver con el contexto, diríamos, sobre el modo de producción feudal, algunos lineamientos y centralizándonos en la transición del feudalismo al capitalismo. Y finalmente trabajar algunas cuestiones de la escolástica para poder dar inicio a lo que denominamos el primer relato de la modernidad y que tiene que ver precisamente con el humanismo, ¿sí? Nosotros empezamos el programa, ustedes van a ver ahí una cita que dice: los hilos centrales que recorren esta propuesta remiten al afán de ofrecer un panorama de los cambios y de las continuidades que en materia de educación forman el suelo sobre el que se apoya el presente. Esta es una cita de María Dolores Béjar, donde de alguna manera nosotras sentíamos que es lo que nosotras queríamos transmitir en esta cursada, en la cátedra, ¿sí? Son los cambios, son las continuidades, y que forman de alguna manera el sistema, ¿no? El sistema de educación y en el cual se apoya este presente. Por eso hoy también decíamos en el primer encuentro que un poco la propuesta, excepto ya en la unidad 3 y unidad 4, donde vamos a trabajar todo lo que es la relación de educación y trabajo, con la propuesta marxista, con la propuesta de Makarenko, ¿no? Durante el periodo de la Revolución Rusa, pre-revolución y durante la revolución, se centra en lo que es una historia europea, occidental, ¿no? Básicamente porque nuestro sistema de instrucción pública, nuestro sistema educativo, mira a Europa, ¿sí? Para consolidarse y conformarse. Después, cuando ustedes trabajen en historia argentina, bueno, podrán ir ver las idas y venidas en este sentido, pero la propuesta, de alguna manera, es poder complejizar, ¿sí? El presente, poder complejizarlo. En tal sentido, se parte del eje central de la asignatura que tiene que ver con el pensamiento de la modernidad, que si bien se inserta en las condiciones sociales de producción, profundiza o se profundiza en la superestructura, analizando y develando el desarrollo del pensamiento de la modernidad. ¿Qué es la modernidad o qué se entiende por el pensamiento de la modernidad? Bueno, en tanto corpus, ¿sí? Que implica modos de pensar, modos de hacer, modos de interpretar, modos de enfrentarse al mundo, ¿sí? Propios de un hombre, de una sociedad y de una cultura desde el Renacimiento hasta nuestros días. Esto es crucial, es fundamental para posicionarnos desde este pensamiento de la modernidad. También, como dijimos en la primer clase, acá me gustaría hacer el primer paréntesis, ¿no? No debemos confundir este concepto, este pensamiento de la modernidad con la periodización histórica aceptada, podríamos decir de una manera tradicional, que establece una división entre la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Nos hablamos de las etapas o de las edades, ¿no? Decíamos edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Era levantarse, ¿no? Un día me despertaba como moderno y parecía que al otro día, por un acontecimiento, por un suceso histórico, modificábamos estas edades. Nosotros queremos romper con esto. Hoy también decía, creo que en algún momento nos debemos, ¿no? Un cambio de denominación, por lo menos a la asignatura, porque sigue siendo una denominación bastante tradicional, ¿no?
historia de la educación moderna y contemporánea, como si la contemporaneidad pareciera que hubiese perdido todo vestigio, ¿no?, de este pensamiento de la modernidad y que nos enfrenta de alguna manera con lo actual, ¿no? Estamos hablando de la modernidad eh, diferenciándola desde el concepto de actual, ¿no? Este es un concepto teórico eh, más fuerte, más interesante, ¿no? Por lo tanto, este posicionamiento en el cual decimos que la modernidad a la que nos referimos abarca ambos periodos, ¿sí? Lo que se reconoce como edad moderna y como edad contemporánea. Entonces la modernidad es un proceso que comienza con la primera ruptura de las estructuras medievales del Renacimiento, podríamos decir, a partir de la crisis del siglo XIV, y que llega hasta nuestros días, o por lo menos hasta lo que diríamos pasado bien el siglo XX. La denominación Edad Moderna sirvió para caracterizar ciertos rasgos, ciertas modalidades diferenciales, pero además específicas, ¿no?, de la sociedad, de un modo de concebir y de hacer la política, eh, considerando este modo de producción que sería capitalista, ¿no?, que en realidad todavía se continúa, se enfatizan, durante todo lo que uno podría decir contemporaneidad. Este es un proceso entonces que para nosotras se puede tipificar claramente como un proceso de larga duración. También decíamos también decíamos que uno o que no somos ingenuas al plantear esto. Digo, no es lo mismo, por supuesto, hablar del modo de producción capitalista en los albores del siglo XV que en el XX. Digo, el capitalismo del XV va a ser muy diferente. Sin embargo, es este modo de producción capitalista. Bueno, digamos, por eso hablamos de esta forma de poder caracterizar ciertos rasgos, poder caracterizar cierto corpus, ¿no?, cierta forma de pensar, estos modos de hacer, estos modos de interpretar. En este sentido, entonces, vamos a tener algunos autores, van a haber autores que citamos en la ficha de cátedra, pero que también cita Terren, Berman, que es otro de los autores, que uno podría hablar de como tres momentos, tres fases de la modernidad, ¿no? La primera modernidad, la segunda y la tercera, y algunos autores plantean la particularidad de la modernidad del siglo XIX, como digamos, como una cuarta fase o como una particularidad entre la segunda y tercera fase. ¿Qué es hablar entonces de primera modernidad? Podríamos partir que algunos historiadores plantean que esta primera modernidad comienza, ¿sí?, en el siglo XV, luego de la crisis del XIV, y dicen que esto corresponde al momento en que se consolida el Estado Nacional en el siglo XVII, se empieza a instaurar la soberanía con la creación de los estados soberanos, organizados, cada uno de ellos en torno a una nación, en torno a un territorio, con su propia lengua. ¿Sí? La importancia de que esta primera modernidad va de la mano de la conformación y consolidación de los estados nacionales. Antes de 1550 la obligación política seguía fundándose en la fidelidad feudal al señor, no en la lealtad a una nación, ¿sí? Por eso para algunos la paz de Westfalia en 1648 es una fecha clave, es una fecha histórica en la que se instala, van a decir algunos autores, el Estado moderno en Europa, un Estado moderno absoluto de la mano de Luis XIV, ¿no?, denominado el Rey Sol. Después lo vamos a trabajar de todo este periodo y donde se instalan, decimos, los primeros tratados internacionales. Por eso se habla de esta primera modernidad hasta el siglo XVIII. Otros autores, como Terren, consideran que la modernidad nace de un movimiento intelectual impregnado por el humanismo renacentista y se consolida institucionalmente en la segunda mitad del siglo XVIII con el accionar, ¿no?, de esta élite
ilustrada, ¿no? El siglo XVIII, después vamos a ver, es el momento, ¿sí? eh, más álgido de esta modernidad. Y en este sentido se afirma que durante todo del 15 hasta el 18, se reafirman los inicios de las nuevas formas de pensar, los modos de interpretar y actuar sobre la realidad, en donde fundamentalmente se exalta la figura del hombre como creador de su propio destino, ¿no? Del mundo, de su moralidad, de su historia. Bien, siguiendo también con esta línea, digamos, en la denominada primera modernidad, Giddens también trabaja eh, esta primera modernidad y entiende a esta primera modernidad en relación a las instituciones, a los modos de comportamiento, ¿sí? Posteriores al feudalismo y que a partir del siglo XVIII va adquiriendo un carácter propio, con efectos propios, dice un carácter histórico mundial, ¿no? Es así entonces como Giddens diferencia dos grandes etapas, por un lado la primera modernidad y por el otro la modernidad tardía, dice, o reciente, que representa el mundo de hoy. O sea, Giddens de alguna manera trabajaría esta primera modernidad y una segunda modernidad que representa a este mundo de hoy. Otro de los autores, ustedes lo tienen de consulta, pero bueno, es interesante también su planteo, es el que trabaja, ¿no? Estas tres fases de la modernidad. Es el que plantea que la primera modernidad llega hasta el siglo XVIII. Dice, en esos momentos las personas comienzan a experimentar la vida moderna, buscan desesperadamente, dice, algún vocabulario adecuado que les permita diferenciarse de lo anterior. Tienen poca todavía sensación de pertenecer, ¿sí?, a un mundo moderno. Es donde empiezan a darse dice, o compartir los primeros esfuerzos y esperanzas de algo nuevo, de algo novedoso, ¿no? Insisto, desde el 14 al 18, para romper de alguna manera lo que fue el medioevo, ¿sí? Y por supuesto hacia atrás la Edad Antigua. La segunda fase comienza para este autor con la gran ola revolucionaria de la década de 1790, o sea, con el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, sus repercusiones, ¿no? Acá sí uno puede hablar de una modernidad, yo creo que es el punto, ¿sí?, para hablar de lo moderno. Este hombre moderno del XVIII comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera insurrección explosiva en todo sentido, en lo personal, en lo social, en lo político. Piensen que este siglo XVIII es el siglo, ¿no?, donde nosotros vamos a ver ya un Estado nacional consolidado, un modo de producción capitalista consolidado, la burguesía en ascenso, el contractualismo a flor de piel, y la creación del sistema de instrucción pública, ¿no? Este momento, esta segunda fase, es fuerte, es la modernidad en toda su esencia, lo absoluto es moderno. Este es el autor que también plantea, bueno, luego una tercera fase, ¿sí?, que es la del siglo XX en adelante, en donde este proceso de modernización se expande, dice, para abarcar prácticamente todo el mundo, toda la cultura del modernismo. A medida que el público moderno se expande, se va rompiendo, ¿sí?, con una multitud de fragmentos. La idea de modernidad es concebida en numerosas formas y para algunos autores ya empezaría a perder esto que el mundo occidental moderno había construido como unidad, ¿no? Y es ahí donde entonces nosotros tenemos aquellos que van a empezar a hablar ya de posmodernidad, de desmodernización. Insisto que no nos vamos a meter
de lleno en este tema teórico, ¿sí? Sino que lo que nosotras presentamos es un posicionamiento acerca de la modernidad, porque para nosotras esta materia eh, nosotros la pensamos como este pensamiento de la modernidad en clave educativa, ¿eh? Pero también este autor va a ser el que plantea la particularidad de la modernidad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en realidad dice que este siglo XIX es donde también se materializa la experiencia moderna en un paisaje europeo de máquinas de vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas zonas industriales, ciudades rebosantes que fueron creciendo de la noche, digamos, a la mañana, los diarios, el telegrama, el telégrafo, todos son construcciones de la modernidad, el teléfono, nuevos medios de comunicación, estados nacionales y acumulaciones multinacionales de capitales cada vez más fuertes, movimientos sociales en masas, como decíamos hoy, el siglo XIX es un siglo sumamente rico y a la vez contradictorio, ¿no? Vamos a tener propuestas que estén mirando hacia la burguesía o cómo educar a esta burguesía y por el otro lado propuestas que van a estar pensando y mirando a esta clase trabajadora que, ¿no? que está en ebullición. Digo, este siglo XIX para el autor parecería ser que tiene, y que de hecho lo tiene, digamos, una particularidad extrema y lo pone entre esta segunda y tercera fase de la modernidad. Dicho todo esto, nosotros podemos decir que la modernidad focaliza en algunas palabras que son claves y en general ustedes lo van a poder ir viendo en la bibliografía que se concentran en el individuo, en la sociedad, en el Estado y nosotros diríamos también educación. Esta modernidad que se focaliza en estas ideas reconstruye la tensa y compleja relación que va uniendo, ¿sí?, al individuo, a la sociedad, al Estado y a la educación desde el comienzo de la sociedad moderna hasta nuestros días. Para nosotros, hablar entonces de modernidad es hablar de cómo estas cuatro ideas, estas cuatro palabras, ¿no?, comienzan a relacionarse entre ellas desde el inicio de la modernidad hasta nuestros días. La noción de individuo es un producto de la modernidad, el descubrimiento de una sociedad con una lógica propia también es producto de la modernidad, que después nos va a llevar cuando trabajemos todo lo que son los contractualismos. El Estado, si bien en el pasado existieron órganos políticos centralizados, ¿sí?, ustedes lo vieron seguramente en historia antigua, eh, bueno, todo lo que fue, por ejemplo, el Estado egipcio, ¿no? Lo deben haber trabajado. Solo en esta época, en la modernidad, es posible hallar un núcleo de autoridad que además sea una autoridad secularizada y que va a reunir novedosos dispositivos de concentración política y territorial, ¿no? Lo que nosotros denominamos los estados modernos, estados que si bien comienzan a construirse a partir del siglo XV, XVI, se consolidan en el XVII, bueno, como unidad política y territorial, son los que siguen hasta nuestros días. A tal efecto también podemos decir que vamos a tratar en esta cursada, ¿sí?, de conciliar estos términos, de ver las dificultades para hallar un nuevo principio articulado al presente, y por lo tanto nuestro propósito es abordar este vínculo y también cómo se mantiene a la vez de este vínculo las distintas representaciones, los distintos gobiernos, ¿no?, las distintas maneras de gobernar. Algunos autores van a decir como un telón de fondo, ¿sí?, como un telón de fondo para que aparezcan estas ideas, estos conceptos claves. Por lo tanto, el hilo conductor, vamos a decir que va a ser explorar la relación de estos conceptos a lo largo de todos estos siglos. Turén en el 99 plantea que las primeras sociedades modernas ya tenían esta idea de sociedad concebida como un Estado de Derecho, como un conjunto de instituciones que funciona según los principios, ¿no?, de un derecho universalista, de un derecho individual,
una regla suprema que va a ser el interés general y va a decir lo siguiente, comillas, la institucionalización y socialización son los dos mecanismos fundamentales que se establecen entre la sociedad y el individuo como un juego de espejos. Esto es fantástico, ¿no? La institucionalización y socialización son dos mecanismos fundamentales que se van a establecer entre la sociedad y el individuo como un juego de espejos. Así podemos decir que el individuo solo se convierte en un ser verdaderamente humano al participar en la vida colectiva y contribuir a la vez al buen funcionamiento de la sociedad, mediante, por ejemplo, el trabajo, pero también como miembro de una familia. Entonces, parafraseando a Turén, se afirma que se trata de una concepción política de la sociedad, de un ideal humano que va a proponer y que va a ser el ciudadano. La construcción del ciudadano y de la ciudadanía tan importante también a este mundo moderno. La voluntad general que va a transformar a los individuos en miembros de una sociedad y por eso el concepto de libertad y felicidad que también trae aparejada la modernidad a partir del contractualismo, el universalismo de la razón, el individualismo moral, ¿sí? Que se va a empezar a conjugar con esta idea de sociedad moderna. Y en este sentido también lo educativo, ¿no? Como esta parte de esta idea que se va a ir modificando, hoy lo decíamos también, ¿no? Que estas relaciones, a mí me gusta este juego de relacionar estas cuatro ideas o estos cuatro conceptos porque de alguna manera rompe el determinismo, ¿no? Digo, la propuesta educativa no es, o su razón de ser no tiene que ver únicamente por esto que sea determinante, pero sí es este telón de fondo, sí es la articulación y que de alguna manera hace al contexto, ¿no? Hace a las dimensiones mismas de, de la historia total, ¿sí? Como hablaban los de la Escuela de los Anales. Entonces, vamos a hablar de Burukua, que es importante para nosotros y nosotras, y va a decir que lo moderno nace entonces de la convicción colectiva de la libertad, de la construcción de una sociedad nueva, una sociedad que se estaba armando sin privilegios ni desigualdades, basadas en un orden sagrado, absoluto, a priorístico, trascendente, ¿sí? Que era lo que teníamos. Era la aceptación de una sociedad libre, de una sociedad igualitaria, fraterna, que no podía sino desembocar en el ejercicio de una razón crítica, con todas las consecuencias y contradicciones que también trajo la modernidad. La modernidad define a este hombre moderno, autónomo, libre, que rompe, ¿sí? Con el pensamiento del medioevo, preocupado este pensamiento por la trascendencia, por lo divino, sobre el cual se había constituido, ¿no? Se construyó una manera distinta de educar. A partir de esta modernidad, la necesidad de educar va a ser la de formar hombres libres. Ya vamos a ir viendo quiénes son estos modernos que plantean la construcción a partir de la educación del hombre libre, que es ser libre, y ya les adelanto, es el humanismo, ¿no? Los primeros que plantean van a ser los humanistas, capaces de reconocer a sus semejantes a través del tiempo, a través de los lugares, a través de las costumbres, ¿no? Y es interesante porque de alguna manera el primer gran relato, ¿no? Como dijimos y vamos a volver a repetir, el primer gran relato de la modernidad es el relato de la libertad, que es ser libre, también va a ir acompañándonos en estos relatos, ¿no? De todos estos siglos. Si este mundo moderno encuentra en el hombre el eje en el cual va a girar todo, ¿sí? Encontrará en esta libertad también la razón de ser. Pero a la vez esta modernidad ocasiona de alguna manera la pérdida de la misma al trabajar la individualidad, ¿sí? Como contracara de los movimientos sociales, como contracara de los socialismos, de las luchas obreras, ¿no? Entonces, esta modernidad que me otorga libertad en un sentido también va a ser la misma modernidad que me lo saca en otro sentido. Si hay un mundo contradictorio, vamos a decir, es el mundo de la sociedad moderna. Contradictorio fundamentalmente por esto que estoy marcando,
Por lo tanto, es interesante poder analizarla, estudiarla, investigarla, ¿no? Leerla, apasionarse con esta modernidad. Como dijimos entonces, la modernidad plantea un modo de producción capitalista que conjuntamente con el maquinismo, la industrialización y el mercado construyen, ¿no?, un soporte teórico de lo que nosotros después vamos a trabajar desde las teorías económicas o desde las pautas o principios económicos como lo fue el mercantilismo, pero ya después sí desde la teoría fisiócrata y liberal, ¿no? Entonces, esto es un poco también lo que yo les había dicho al principio, ¿no? No se nos escapa que nosotros estamos iniciando y afianzando este modo de producción capitalista, pero que entendemos también que este capitalismo no va a ser igual en el siglo XV que en el XX, ¿no? Entonces ahí sí yo juego con esto de que va a ser un capitalismo mercantil, un capitalismo fisiócrata, un capitalismo liberal, o dicho de otra manera, el capitalismo comercial, el capitalismo industrial, el capitalismo gerencial, ¿sí? Pero en definitiva este modo de producción capitalista. Por el otro lado, como dijimos entonces, esta modernidad nos va a llevar a la construcción en Europa Central de los estados nacionales. Y acá cuando hablamos de Estado nacional, después vamos a trabajar a partir de eso las distinciones y las diferencias entre el absolutismo, la monarquía parlamentaria, la república, ¿sí?, en clave contractualista y liberal por un lado, o conservadora por el otro, la democracia como forma de gobierno. Digo, cómo estos estados nacionales se van construyendo a partir de sus regímenes políticos, pero que también es una creación de la modernidad que subsiste. ¿Sí? Entonces volvemos a esto que recién le estaba yo hablando, de estas ideas y de estos conceptos. Bien, bien, cómo lo estamos pensando desde lo moderno. Por el otro lado, nuevas clases sociales, clases que hasta donde ustedes habían visto en historia antigua y medieval, como son, no teníamos, como es la burguesía por un lado y la masa obrera, los trabajadores por el otro, ¿sí? La aparición de nuevas clases sociales, esto va a llevar a nuevos intentos de reorganización social, teorías que intentan explicar toda realidad cambiante y que van a acompañar, por supuesto, los cambios económicos, políticos y sociales y culturales de la modernidad, de los sistemas de pensamiento, de la acción, ¿no?, donde se hallan en disputa permanentemente entre los siglos XV y XX, sobre todo en la irrupción de estas dos clases sociales, por un lado la burguesía y pasando, digamos, ya como clase, ¿no?, la clase trabajadora, la clase obrera, en una disputa permanente. Podríamos decir, eh, por otro lado, que el discurso que triunfa en la modernidad es el discurso, como les pongo ahí, de la razón, ¿no? Es el discurso de la ilustración, es un discurso pedagógico en el cual el eje, ¿sí?, de esta reforma política y cultural de la modernidad precisamente es lo que denominamos el triunfo de la razón. Acá, cuando llego a este punto, digo, bueno, la razón como triunfa en el siglo XVIII, ¿sí?, la razón como este lugar al cual había que llegar, pero no nos olvidemos que a partir de este triunfo de la razón, del triunfo de la ilustración, a partir del siglo XIX, y sobre todo en Alemania e Italia, en cierto sentido también, eh, comienzan a vislumbrarse otras tradiciones intelectuales que van a impactar, por supuesto, en lo educativo, como son el romanticismo o el neohumanismo, el iluminismo romántico alemán. Digo, también forman parte de la modernidad, ¿sí?, de esta modernidad. El positivismo, ¿sí?, Comte, con su corriente filosófica, y el evolucionismo darwinista y de Spencer,
también plantean, ¿sí?, una nueva modernidad. Y como dijimos, los socialismos también, tanto el socialismo utópico como el socialismo científico, van a ser parte de la modernidad. Marx es un moderno en su pensamiento, ¿sí? Forma parte de este mundo moderno. Y algo que me había olvidado cuando estábamos trabajando la construcción de estas sociedades nuevas, la distinción del tiempo y del espacio es moderno. La distinción del tiempo y del espacio es una construcción de la modernidad. Y desde lo educativo, la modernidad es sinónimo de conformación de los sistemas educativos y de una creciente participación del Estado en la definición de las políticas educativas como una suerte de división entre la esfera privada y la esfera pública, ¿no?, en materia de educación. El interés que empieza a partir sobre todo del siglo XVIII, el interés que se suscita por la difusión de la escolarización, se vincula, entre otras cosas, también con la Ilustración. El progreso de esta minaba las bases ideológicas del orden establecido, al mismo tiempo que también afirmaba la conciencia de clase de la burguesía, ¿no?, sobre todo la Ilustración. Sobull va a decir: su buena conciencia como clase en ascenso y con fe en el progreso hacía que estuviese convencida de representar el interés general y asumir a su vez las cargas de la nación. Como clase ejercía una atracción victoriosa. Piensa que la burguesía es la que se va a oponer en primer lugar a los nobles, ¿no?, la nobleza, la aristocracia de esta época. Por lo tanto, ejerce una atracción victoriosa tanto sobre los sectores, digamos, de la aristocracia o los sectores disidentes, pero también, ¿sí?, dentro de las masas populares. Esto lo vamos a trabajar cuando trabajemos la Revolución Francesa, ¿no?, y quienes siguen a estos hombres burgueses ilustrados. Va a ser, bueno, también muy interesante. En este sentido, entonces, para nosotras, la educación moderna y contemporánea no será, ponemos, un enorme diccionario cronológico o una especie de índice en el que constan todos los nombres, todos los sucesos, todas las instituciones educativas del siglo XV al XX, ni aspira tampoco a tratar todos los aspectos involucrados en esa etapa, porque no nos alcanzaría, digamos, el cuatrimestre para poder verlo, sino que por el contrario, y a mí me gusta que focalicemos, ¿no?, la propuesta es un conjunto de interrogantes, de relaciones que intentamos establecer para analizar la conformación de modelos educativos en cada uno de los momentos históricos. En este sentido, entonces, nuestro enfoque, de alguna manera, creemos que va a contribuir a poder profundizar la función sociopolítica, la función ideológica y la función económica de la educación, ¿sí? En tanto que vamos a ir viendo que para cada periodo el proyecto educativo que se concibe viene vinculado, ¿sí?, con las relaciones sociales generadoras de prácticas pedagógicas. Esto implica, de alguna manera, adoptar una perspectiva que priorice el análisis de una cuestión en forma problemática y que implica a la vez reconstruir distintas interpretaciones sobre esta propia realidad. Por ello, la propuesta, como nosotros también lo expresábamos hoy en la clase, creo que debe ser valorada no en función de su extensión, ni de los siglos que abarcan, ni de la cantidad de temas que abarcan estos pocos siglos, sino concentrarnos en la complejidad y en la profundidad, ¿no?, que les proponemos como desafío para poder trabajar cada uno de estos momentos, ¿sí?, estas relaciones, estos interrogantes, la conformación de propuestas y de modelos educativos en cada uno de los periodos históricos. Por ello, si bien el tema central de la asignatura y en base al cual se estructuran las unidades temáticas es la relación entre el mundo moderno, que insistimos que aún ejerce su influencia en las sociedades occidentales, y los procesos educativos, se toman también las contradicciones, las pugnas en la lucha por lo hegemónico
considerando, o vamos a intentar considerar, no solo las políticas educativas vinculadas al Estado, sino también aquellas demandas de distintos sectores de la sociedad, de acciones, de visiones de mundo, de aquellos grupos que desde posiciones contrahegemónicas también plantean una sociedad civil alternativa. Y sobre todo ver eso después luego en el campo educativo. O sea, si bien nosotros vamos a ir trabajando lo hegemónico de cada periodo, lo primero que hay que decir que va a ser hegemónico en cada periodo y no por eso, bueno, yo diría dejado de lado, enterrado en el periodo siguiente, pero además de ver estas propuestas hegemónicas, intentar, algunas veces va a ser más, no digo más fácil, pero va a ser fácil poder encontrarlas o analizarlas que en otros periodos, las propuestas contrahegemónicas, ¿sí? Esto también lo queremos plantear. Y a partir de ello, algunas cuestiones que me parecen interesantes que las tengamos presente cuando lean a Terren, ¿sí? Que me parece que es un texto que hay que leerlo con detenimiento. ¿Qué dice Terren sobre la modernidad? Lo primero que va a decir Terren sobre la modernidad es que para él la modernidad es entendida como el proceso de institucionalización de ciertos modos de vida, de conocimientos, de organización social, que se van configurando en Europa a finales del siglo, en algún momento él plantea, ¿no? Del siglo XVII y XVIII. Para él la modernidad inicia en el XVIII, ¿no? A diferencia de lo que habíamos estado hablando, pero que es interesante porque, y a mí me parece que acá también tenemos que hacer hincapié, es un concepto geográfico y temporalmente acotado. Es para este momento, para este lugar, ¿sí? Que va a ser Europa Occidental. Esto tengámoslo como en claro de entrada. Desde lo estrictamente educativo, el proyecto ilustrado moderno tiende a ser cada vez más excluyente. Entonces, esto que cada vez tendía a incluir, luego va a excluir. Con formas alternativas de ver al mundo en la medida, de alguna manera, que se había tomado como un programa de reforma global. Traducido entonces a la modernidad, este proyecto pasó a pretender determinar el desarrollo social en su totalidad, con lo cual su impulso político de oposición y liberación termina, uno diría, por descubrirse. En este sentido, y me parece que es interesante, ir a la página 26 de Terren, cuando él plantea, ¿no? Que el proyecto para él de la modernidad nace del movimiento intelectual, que si bien hunde sus raíces en el humanismo renacentista, se consolida en la segunda mitad del siglo XVIII con la entrada en escena de la élite cultural ilustrada. Consiste en desarrollar las ciencias objetivadoras, los fundamentos universalistas de la moral y el derecho, y el arte autónomo. Al mismo tiempo, liberar sus formas esotéricas, la potencialidad cognitiva que así se manifiesta y aprovecharla para la praxis, esto es para la configuración racional, para la configuración racional de las relaciones útiles, ¿no? Es interesante cuando él plantea acá cuál es la función social, ¿no? que se le empieza a atribuir a la modernidad por un lado y al intelectual moderno, dice, por el otro. De alguna manera la ilustración, la modernidad, eh, la clase burguesa, hace que el proceso de constitución de la clase burguesa a lo largo del siglo XVIII y además su lenguaje se basara en el rechazo a todo lo tradicional, ¿no? A todas las tradiciones preilustradas. En este momento, para este sector, para la burguesía ilustrada, eh, este tiempo histórico era, o en ese tiempo histórico, en una crítica, ¿no? Ideológica fundamentalmente hacia lo preilustrado. Las nuevas formas de comunicación y socialización que se instaura
culminaron, ¿sí?, en la hegemonía, como dijimos antes, de la razón pura. Ello trajo consigo, por supuesto, un reconocimiento social en virtud de los cuales una persona debía ser juzgada a partir de una naturaleza moral interior, del mérito individual de su proceder, lo que vamos a ver después con la meritocracia, etc. En ese sentido, también les digo que presten atención a la página 35, ¿sí?, de Terren, cuando dice: en cualquier caso, debe quedar claro que esta constelación histórica, que responde al nombre de modernidad, refiere tanto a un estado de cosas como una percepción de ella, en tanto una forma de producir el mundo como de representarlo. La ideología de la modernidad es un estilo cognitivo cuya epistemología fundamental supone que el mundo taxonomizado es accesible y su cambio progresivo y controlable. Es una forma de conocimiento en la que de una determinada estructura normativa impone su discurso en busca de un sistema que privilegia la unidad, la homogeneidad, el orden. Dice, en definitiva, la teoría del conocimiento social que vertebra el proyecto ilustrado y, por tanto, su reconstitución del discurso pedagógico moderno, cuenta como presupuesto lo que podríamos definir como una disposición curricular de la existencia, ¿no? Y ahí nombra a Diderot y D'Alembert. Esto lo vamos a trabajar cuando lleguemos a trabajar el siglo XVIII, ¿sí? Y por lo tanto también acá plantea este discurso, ¿no?, de la modernidad. A partir de ello, entonces, este texto plantea un recorrido sobre las universidades, la escolástica, mírenlo con atención, las academias humanistas, la reforma, los mensajes de igualdad y libertad de la Revolución Francesa, en tanto proclamación, podríamos decir, ilustrada, y en este sentido, en la forma que esta élite ilustrada reformula también el discurso pedagógico. Terren afirma que los intelectuales que forjaron la cultura pedagógica de la modernidad funcionaron de alguna manera como una élite orgánica. Presten atención ahí a la página 51, que preparó ideológicamente la hegemonía de clase sobre la que se construyó este poder económico también de la burguesía. El intelectual moderno se afirmó como un educador social a través de una comprensión exhaustiva y global de la realidad y a través del principio crítico como principio, ¿sí?, epistemológico, ético, social. Presten atención acá cuando él trabaja esto. Y plantea, bueno, también que nosotros lo vamos a trabajar a lo largo de cada una de estas unidades. Bueno, empiezan yo diría, a tener razón de ser, ¿no?, aparecer este concepto de pueblo, ¿no? ¿Quién era el pueblo? ¿A quién iba dirigido este discurso ilustrado? Cómo este discurso ilustrado se presentó frente a la masa iletrada, ¿sí?, esta posición ambivalente y demás. Algo que también quisiera rescatar de este texto, digamos, y un poco de la ficha de cátedra que ustedes tienen, tiene que ver con el pensamiento de Weber y el pensamiento de Marx, que lo van a trabajar fundamentalmente en el siglo XX, en el denominado modernismo, ¿no?, de este siglo, retomando, finales del XIX y, bueno, y lo que queda en el XX, esta sería, ¿no? Y de alguna manera cómo se sumergieron en el mundo para el cual después algunos van a plantear eh, un mundo, una mística posmoderna, ¿no? Muchos autores, vamos a decir, que han adoptado una mística del posmodernismo, y que dice que se esfuerza por cultivar la ignorancia de la historia y la cultura moderna, y habla como si todos los sentimientos y toda la expresividad del juego, la sexualidad, ¿no?, fuesen inventados. Y a partir de ahí todos los que son los aportes de Foucault en materia de postestructuralismo. Sin embargo, no, bueno, no es algo como dije que nos íbamos a meter de lleno. Para finalizar, y espero, bueno, en este largo recorrido teórico, ¿no?, de esta concepción de la cátedra,
de esta presentación, en tanto que ustedes sepan desde dónde nosotras estamos paradas para trabajar estos temas, desde dónde nosotros hablamos de modernidad, hablamos de primera modernidad, de la modernidad tardía, de poner en relación, en juego, ¿sí? En tensión estos conceptos que nosotros vamos a ir teniendo a lo largo de la historia. Dos citas para poder cerrar. Una cita tiene que ver con Turén, donde dice que durante la modernidad la personalidad se forma a través de una reflexión sobre los roles sociales asumidos. Por lo tanto, a partir de la mirada de los otros puesta sobre el individuo en un ejercicio de roles, y que esta formación solo va a ser posible porque todos, ¿sí? Todos ellos remiten a una forma de autoridad, de norma, de valor común, que precisamente es la modernidad. No existía ruptura entre el mundo vivido y el sistema social, el actor y el sistema tenían una perspectiva recíproca, y el sistema moderno debía analizarse como un conjunto de mecanismos y reglas. El actor debía considerarse dirigido también por los valores y las normas que ya habían sido interiorizadas. Y por último, Giddens, cuando plantea que uno de los elementos que definen, lo dijimos, pero quiero volver a cerrar con esto, la modernidad, es la relación entre individuo, sociedad y Estado, que plantea un carácter singular, dinámico, de la vida social moderna. Frente a ello, la separación del tiempo y el espacio, universalizando el empleo de la historia para ser historia, tan intrínseco a los procesos que liberan la vida social moderna de las trabas de la tradición. En relación a ello, considerar, dice, el desenlace de las instituciones sociales, en tanto extracción de estas propias relaciones, en el tiempo y espacio denominado modernidad. Bueno, espero que les haya sido útil, espero que con esto ayudarlas, ¿sí? Ayudarlos, acompañarlos en las lecturas de esta introducción, e insisto en que es nuestro posicionamiento, hay múltiples posicionamientos posibles, pero bueno, era por ahí poner en jaque, ¿no? Al nombre de esta asignatura, Historia de la Educación Moderna y Contemporánea. Yo me quedaría quizás con el pensamiento de la modernidad y, como lo dije en algún momento, la relación, ¿sí? con la educación, con los sistemas educativos enlazados en la modernidad.